En un tenso intercambio en el Congreso entre Pepa Millán y el ministro Bolaños, Millán confronta al ministro Bolaños sobre las acusaciones de corrupción que involucran a miembros destacados de su partido. Millán le resalta cómo, durante la peor fase de la pandemia, se habrían preparado las tramas millonarias de corrupción, mientras los españoles sufrían el confinamiento. Además, le cuestiona la versión oficial que intenta desligar al PSOE de estas prácticas, argumentando que todo fue ideado por un simple asesor. Millán también le destaca el patrón recurrente de enriquecimiento a costa del erario público y le interpela al gobierno sobre la transparencia en la elección de proveedores. Las acusaciones apuntan directamente a las altas esferas del partido y le insisten que la verdad no reside en comisiones teatrales, sino en la sede del PSOE. A continuación te dejo con las declaraciones, pero antes no olvides dejar un like y suscribirte para no perderte ninguna noticia. Gracias, presidenta. Señor ministro, ¿hay algún miembro del Gobierno implicado en el caso Koldo? Señor ministro, cuando quiera. Señoría, como usted bien conoce por las informaciones periodísticas, no. Señora diputada, cuando quiera. Gracias, señora presidenta. Señor ministro, la realidad es que miembros de su partido, en el peor momento de la pandemia y con los españoles encerrados en su casa, se valían de su privilegiada situación para enriquecerse con comisiones adjudicadas a dedo, pactadas además antes de que salieran a licitación. Una trama que asciende a 52 millones de euros, de manera que cuando pisar la calle implicaba una sanción, el Partido Socialista hacía caja y se llenaba los bolsillos, algo por otro lado nada nuevo. Y ahora pretenden hacernos creer que todo esto lo ideó un simple asesor y que todos esos contratos cerrados con varios ministerios del PSOE, con 2 gobiernos autonómicos del PSOE, no tienen nada que ver con el PSOE. No insulten a la inteligencia de los españoles, que están en la sede de la soberanía nacional, no están en un teatrillo de petanca con afiliados de esos que ustedes hacen. Y ya el entonces ministro de Sanidad dio prioridad a la empresa de confianza de Koldo, a pesar de que vendía las mascarillas 6 veces más caras. Y aquí no existen las casualidades. Es el mismo patrón que se ha repetido una y otra vez a lo largo de la historia del Partido Socialista. Enriquecerse a base de robar a los españoles. En 2020, Vox preguntó al Gobierno cuáles fueron los criterios para escoger esa empresa. Y ustedes nos contestaron que cumplía con todos los requisitos para ser contratada. Hoy siguen ocultando cómo se llegó hasta ese proveedor, pero no solamente lo denunciamos nosotros, también lo ha hecho la Fiscalía Anticorrupción. Le dimos la oportunidad de dar explicaciones y las van a dar, pero delante de un juez. ¿Por qué sabía Koldo que les estaban investigando? ¿Le avisó Interior, otro ministerio con el que cerró un contrato? ¿Sabe usted algo, señor Marlaska? Desde Puertos señalan que la compra fue una imposición directa del Ministerio de Transportes y lo saben y por eso cesaron a Ábalos en el año 2021 porque sabían que algo de esto iba a salir. No es el caso Koldo, es el caso PSOE porque se fraguó desde sus administraciones y pronto sabremos con qué más miembros del Partido Socialista. Para saber la verdad no hace falta crear comisiones teatro. Basta con ir a Ferraz, a su sede, allí están todas las respuestas. Pueden aprovechar el viaje para redactar una amnistía a la medida del señor Ábalos también, porque él dijo que quienes presionaban tenían cosas muchísimo peores a sus espaldas y quizá a ustedes les convenga su silencio.